Listo, ya estamos ahí. Vamos a compartir la pantalla. Y bueno, nada más recordarles el día de hoy que estamos ante la actividad de gamificación. ¿Qué es eso? Ok, eso lo van a encontrar aquí en el campus virtual, en la sesión número 10. Aquí en las actividades, esta actividad de gamificación, 1, es una sopa de letras, tiene un valor de un 5% de la nota. Vean que ya estamos cerrando prácticamente cuatrimestre y vamos en el cierre ya de las actividades de porcentajes, ¿verdad? Esta es la primera. De hoy en 8 cerramos portafolio, ya ahí sería un 30% de la nota que ya se evaluó. Más este 5, un 35. Si Dios quiere, de hoy en 15 estarían entregando la parte final del proyecto de matemático, ¿verdad? Ahí se consume ya el otro 30%, entonces ya de hoy en 15 estaríamos con un 65% de la nota cubierta. Para de hoy en 22 estamos haciendo el portafolio extendido, la integración de conocimientos con otro 30% de la nota, para un 95% de la nota. Y de hoy en un mes, wow, qué rápido, viéndolo así, estaríamos cerrando ya el cuatrimestre con la última actividad de gamificación para un 5% y ahí cubre el 100% de la nota. Después de semana 12 viene lo que es la evaluación docente para que ustedes pues la hagan y se queden ahí ganando un 3% adicional por si las moscas. Pero ocurre después de semana 12, si Dios quiere. Ok, sí, sí, eso ya yo le he preguntado varias veces y ya están obstinados de que esté preguntando eso. Es después de semana 12 que ocurre eso, pero esa parte sí no la manejo yo, ¿verdad? Esa la maneja directamente la universidad con ustedes. Yo lo único que hago es, cuando ya voy a entregar notas, le pido al sistema académico que jale los porcentajes de la evaluación docente y ella inmediatamente se lo suma. Y eso no va a estar sumado en el campus virtual, eso es una sumatoria que se hace al final. Y teniendo en cuenta de que, y de una vez lo aclaro y queda aquí en la grabación, el sistema académico no te va a reportar más de 100. Es decir, si ya tienes un 100 y con la evaluación docente te va a dar un 103, el sistema académico te pone el 100 nada más. No te va a dar más del 100 en la nota, por si las moscas. ¿Ok? Entonces vea que este mes es muy intenso y se cierran el grueso de los porcentajes de la nota, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta y tengan presente de que hoy inicia un proceso de un 5% acá, pero que ya sumado de hoy en 8 ya se suma el 35% de la nota. De hoy en 15 ya sería el 65% de la nota con la entrega del tercer avance del proyecto. Lo único es que aclaro de una vez, para hacer esta actividad de gamificación de Sopa Letras, usted tiene que, bueno, yo voy a parar la clase hoy a las 8 de la noche, porque tengo que darle la hora de tiempo final de 8 a 9 de la noche para que ustedes la hagan aquí en el tiempo del curso, pero con el entendido de que una vez que usted abre la Sopa Letras, tiene exactamente 60 minutos para completarla. Si usted cierra la Sopa de Letras, ¿verdad? Y sale del campus virtual, el campus virtual no se detiene, él sigue contando el tiempo. Y si usted cree que mañana puede volver para terminar la sopa de letras, no, porque ya habrá transcurrido la hora que usted activó en el momento en que la abrió. Para que tengan cuidado con ese aspecto y que tienen que tener también presente de que tienen que tener el internet funcionando bien para esos 60 minutos, porque esos son 60 minutos corridos y eso lo maneja el campus virtual ese tiempo. ¿Ok? Para que lo tomen en cuenta. Eso yo no lo manejo, eso ya es la universidad la que maneja ese tiempo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí?
El portafolio 5 final, de hoy en 15, semana 12, entrega la parte, el tercer avance del proyecto, y ahí ya muere el 30% del proyecto. De hoy en 22, la actividad de la integración de conocimientos, el portafolio extendido, un 30% de la nota. Y de hoy en un mes, haciendo la segunda actividad de gamificación, que sería el último 5% del restante de la nota. Entramos al mes que es decisivo del curso, ¿verdad? Estas últimas 4 semanas son decisivas para que usted pase o no pase, ¿verdad? Dependiendo de qué entregue o qué no entregue, ¿verdad? Ya esa parte ya yo no la manejo, la manejan ustedes con su tiempo. ¿Estamos? Oh, ok. Entonces ya con esa aclaración inicial, iniciamos pues la materia. Hoy es una materia bastante bonita. Dice así, aplicaciones de la derivada. La famosa regla del L'Hopital. Eh, ok, aquí. La regla del L'Hopital pues es una extensión de las derivaciones, el teorema 2.1. Dice sean f y g funciones derivables en un intervalo abierto a, b que contiene el valor c, puede que estas funciones no sean derivables en c. Se asume que g' de x es diferente de 0 para todo x en el intervalo abierto, excepto quizás para el mismo c. Si tengo el límite de esta fracción y conduce a una forma indeterminada 0 entre 0 o bien infinito entre infinito, entonces podemos hacer la derivada del numerador y la derivada del denominador, y con eso encontramos el valor límite. No se aplica la regla del cociente, no. Es la derivada de cada uno de ellos por aparte, suponiendo que el límite de la derecha existe o es infinito. Nota, el teorema anterior también se puede aplicar en el caso de los límites laterales. Entonces tenemos las formas indeterminadas de 0 entre 0 e infinito entre infinito. Estos son los primeros que vamos a estudiar el día de hoy. El ejemplo 2.1. Dice, calcula el valor del límite cuando x va para 0 del logaritmo natural de 1 más 5 raíz cuadrada de x entre 5 raíz cuadrada de x. Abajo me da 0, entonces en el numerador voy a suponer de una vez que eso me da 0. Entonces si hago eso, yo sé que esto es un L'Hopital, logaritmo natural de 1 más 5 raíz cuadrada de x entre 5 raíz cuadrada de x. Voy a derivar al numerador y derivo al denominador. Límite cuando x va para 0 del logaritmo natural de 1 más 5 raíz cuadrada de x derivado entre 5 raíz cuadrada de x, pues también derivado. Entonces sería límite cuando x va para 0. La derivada del logaritmo es 1 entre ese argumento, 1 más 5 raíz cuadrada de x, pero como no es solamente la x, tengo que derivar por aparte. La derivada del 1 es 0 y voy a dejar expresado nada más la derivada de 5 raíz cuadrada de x. ¿Por qué? Porque si me fijo en el denominador también está expresada esa derivada, entonces no tiene chiste calcularla porque ellas dos se simplifican, están multiplicando y dividiendo. Entonces yo el límite lo voy a calcular acá, 1 entre 1 más 5 raíz cuadrada de x. Dame para ver qué es lo que está pasando aquí.
Mm, es que si no va a seguir dando problemas para efectos del... Ah, vamos a ver. Voy a hacer un toque. Un momentito para cerrar porque si no me va a seguir dando problemas. Voy a volverlo a abrir. Vamos a ver si era eso. Y voy a ver si... Porque supuestamente no tiene que darme problemas si yo lo abro a partir de aquí. A ver, y ahora en teoría no va a dar más problemas. Excelente. Ok, habíamos quedado en esa parte. Entonces lo que hacemos simplemente es sustituir el valor de la x en esa fracción. Eso hace el límite cuando x va para 0 de 1 entre 1 más 5 raíz cuadrada de 0. Ponemos la fracción en la calculadora y a ver qué nos da de valor numérico. En teoría ya ahí no tiene que dar problemas. En teoría, ¿verdad? Si da problemas lo que hacemos es volver a derivar. Entonces sería la fracción de 1 entre 1 más 5 raíz cuadrada de 0. Y eso me da 1. Entonces quiere decir que es el número 1. Y para de contar. Ve aquí donde está el número 1. Derivando por aparte al numerador y al denominador. Este ejemplo que sigue es un ejemplo clásico, donde yo puedo utilizar en reiteradas ocasiones la regla del L'Hopital y no tengo ningún problema por eso. La regla del L'Hopital es muy noble en ese aspecto. Veanlo acá. Esto es infinito entre infinito. No hay quite. Entonces tenemos límite cuando x tiende a más infinito de la fracción x entre logaritmo natural a la 3 de x más 2x. Derivo al numerador y al denominador. Ese va a ser el límite cuando x tiende a más infinito. La derivada de x es 1. La derivada del logaritmo natural a la 3 de x serían bajo el 3. Le quito 1 a ese 3. Y regla la cadena. La derivada del logaritmo natural sería 1 entre x. Más
La derivada de la x es el número 1, por el 2 son 2. Aquí no sé qué es esto, ¿verdad? Porque me va a quedar un infinito entre un infinito en este sumando. Eso va a ser 1 entre infinito y eso es un atentado. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a colocar el número 1 que siempre está debajo de toda expresión y voy a multiplicar horizontalmente. Entonces me queda el límite cuando x va para más infinito de 1 entre 3 logaritmo natural de x entre x más 2. Aquí volvemos a colocar el número 1 y hacemos la suma de las fracciones. Multiplicamos horizontalmente a los denominadores para obtener el nuevo denominador. Mantenemos al número 1 y aquí abajo tenemos pues x por 1 son x. Luego multiplicamos aquí en cruz. 3 logaritmo natural al cuadrado de x por 1 son 3 logaritmo natural al cuadrado de x. Más. Y multiplicamos en cruz el x por 2. 2x. Y también vamos a recordar que debajo de toda expresión hay un número 1. ¿Para qué? Para hacer extremos por extremos. Y ahí obtengo el nuevo numerador. Y luego hacemos medios por medios para obtener el nuevo denominador. Y si ustedes notan, es la misma especie inicial, con el logaritmo natural en un exponente. Entonces hay que volver a aplicar la regla del L'Hopital. Es decir, vamos a derivar al numerador y vamos a derivarnos al denominador, cada uno por aparte. Eso va a ser el límite cuando x tiende a más infinito. La derivada de la x es el número 1. La derivada de este 3 logaritmo natural al cuadrado de x, pues es un cadenazo. Bajo el 2, lo multiplico por el 3, me dan 6. A ese 2 le quito 1, pero tengo que derivar al logaritmo natural. Y la derivada de la x es el número 1. Por el 2 son 2. Y vea que volvemos a caer en el proceso de que, bueno, aquí va a haber un 1. Multiplico horizontalmente. Voy a tener límite cuando x va para más infinito de 1 entre 6 logaritmo natural de x entre x más el 2. Aquí debajo del 2 recordar que hay un número 1 y volvemos a multiplicar horizontalmente los denominadores para obtener el denominador de la nueva fracción. Y luego multiplicamos en cruz. 6 logaritmo natural de x por 1 son 6 logaritmo natural de x. Y x por 2 pues son 2x. Y volvemos a caer en la idea de que aquí tengo al número 1. Entonces tengo que multiplicar extremos por extremos para obtener el nuevo numerador. Entonces tendríamos límite cuando x tiende a más infinito de x en el numerador y hacemos medios por medios para el denominador. Serían 6 logaritmo natural de x más 2x. Nuevamente estoy entre la misma especie con logaritmo natural. Entonces vuelvo a aplicar L'Hopital. Límite cuando x va para más infinito de la derivada de x y aquí hacemos la derivada del denominador. 6 logaritmo natural de x
más 2x. Y eso sería el límite cuando x tiende a más infinito. La derivada del x es el número 1. La derivada del logaritmo natural es 1 entre x. Y la derivada de la x es 1 por el 2. Y ya aquí, sí, y aquí ya puedo aplicar la idea del infinito, porque solamente tengo esta expresión. Esa expresión se me hace 0. Quiere decir que 6 por 0 se me está haciendo también 0. Y vea que se me está quedando solamente el 1 del numerador y el 2 del denominador. Resultado es un medio para ese límite. Pero vean que la regla del L'Hopital es muy noble. Me permite aplicarla de manera consecutiva siempre y cuando yo tenga la misma idea. Una fracción y tengo un infinito entre un infinito o un 0 entre un 0. Puedo aplicar esa regla cuantas veces yo necesite para obtener un valor numérico. Ok, ven aquí las derivaciones consecutivas y al final se llega a un medio. El 2.3 es otro caso de esa regla del L'Hopital. Tengo un límite cuando x va para 0 por la izquierda. De a la x más logaritmo natural de 1 más x menos 1 entre la tangente de x. Eso a 0 en el denominador y 0 en el numerador. 0 entre 0. Tengo derecho a aplicar la regla del L'Hopital. Voy a derivarme al numerador. Y me voy a derivar al denominador. Entonces, aplico las derivadas respectivas. Y quedaría la derivada de a la x es e a la x. La derivada del logaritmo natural es 1 entre 1 más x. La derivada del número 1 es 0. Aquí la derivada de la tangente es secante cuadrada. Secante no la tenemos en la calculadora. Tenemos coseno. Entonces ponemos 1 entre el coseno. Ya aquí en teoría no tiene por qué darme problemas si yo sustituyo la x por el número 0. Entonces tendríamos e a la 0 más 1 entre 1 más 0 entre 1 coseno al cuadrado de 0. Pongamos todo eso en la calculadora a ver qué nos da de resultado ella. Así nos ayudamos un poco en ese cálculo que es un poco extenso. Entonces ponemos fracción. Chif x10 a la x. Ah, caramba, no es chif. Entonces juega de nuevo. Fracción. Alfa. x10 a la x, ahí está la e. A la 0. Bajamos. Más otra fracción. Y entonces arriba en el numerador es el número 1. Y abajo sería 1 más 0. Bajamos y aquí sería 1 bajo paréntesis coseno de 0. Cerramos, cerramos. A la 2. Le damos el igual. Y vean qué bonito nos dio el número 2.
La calculadora lo hizo. Entonces el resultado de este límite es el número 2. Ya no habían problemas para efectos de sustituir el valor 0 en ninguna de las expresiones que nos dio después de las derivaciones. Ok, entonces hagamos el siguiente ejemplillo de estas derivaciones. Sería esta opcional. Esta opcional pues con pi medios me da problemas en el numerador y en el denominador supongo también que me da problemas. Sería 0 sobre 0. Entonces voy a aplicar la regla de L'Hopital al numerador y al denominador. Entonces el límite cuando x tiende a pi medios y coloco la derivada del logaritmo natural del x menos pi medios en el numerador y tengo que calcularme la derivada del denominador. Entonces tendríamos límite cuando x tiende a pi medios y la derivada del logaritmo natural es 1 entre el argumento 1 entre x menos pi medios. O la derivada del argumento, la derivada de la x es 1, no hace falta poner por 1. La derivada del pi medios es 0, entonces 1 menos 0 me da 1, multiplicamos por el número 1, no vale la pena ponerlo. La tangente, la derivada es secante al cuadrado. Pero no me sirve así porque no tengo secante en la calculadora. Entonces tengo 1 entre x menos pi medios y 1 entre el coseno al cuadrado. Entonces hacemos extremos por extremos para el nuevo numerador. Y tendríamos límite cuando x va para pi medios de un coseno al cuadrado. Y hacemos medios por medios para obtener el nuevo denominador. Y aunque ustedes no lo crean, tengo una división por 0 en el denominador. Quiere decir que en el numerador también es 0. Entonces no nos vamos a complicar mucho la existencia. Vamos a hacer nuevamente derivación en el numerador y derivación en el denominador con la regla de L'Hopital. La derivada de ese coseno al cuadrado es un cadenazo, una regla de la cadena. Bajo el exponente 2 le quito 1 a ese exponente. Inmediatamente multiplico por la derivada del coseno, que es menos n. La derivada de la x es 1, la derivada del pi medios es 0, 1 menos 0 es el número 1. Y ya aquí yo puedo sustituir la x por pi medios a ver qué me da en la calculadora. Voy a poner 2 por coseno de pi medios por el menos n de pi medios. Y eso sí lo puedo poner en la cálculo.
2 por coseno fracción chi pi medios por menos sen fracción chi pi medios. Y eso da 0. Ese es un gran 0. Y para de contar. Esa es la opcional. Ahora, existen otro tipo de formas de indeterminadas. Por ejemplo, 0 por infinito. Pero tengo un problema. No, la regla de L'Hopital no funciona para multiplicaciones. La regla de L'Hopital funciona solamente para divisiones, nada más. Entonces quiere decir que tengo que agarrar alguno de los dos términos que estén multiplicando y lo paso al denominador con un exponente negativo. Entonces, para este ejercicio, vean el toque que es. Tengo un producto que tengo que transformar a ser una fracción. Límite cuando x va para 0 del sen de x por el logaritmo natural de x. Siempre se toma la que no sea logaritmo natural para bajarlo al denominador. Límite cuando x va para 0. Me queda el logaritmo natural de x y en el denominador me va a quedar sen de x a la menos 1. Ya en este momento tengo una fracción de 0 entre 0. ¿Ok? Y ahí tengo problemas para poderla calcular de manera directa. Entonces aplico la regla de L'Hopital, que ella es súper noble. Es decir, voy a derivarme al numerador y me voy a derivar al denominador por aparte. Aplicando, pues, regla de la cadena en el caso del denominador, ¿verdad? La del logaritmo natural es 1 entre x. Y la de la cadena, bajo el menos 1. Le quito 1 a ese menos 1, me da menos 2. Y la derivada del seno es el coseno. Ya aquí tengo derecho a pues a montar las fracciones para hacer extremos por extremos y medios por medios. Esta expresión negativa lo voy a pasar como un sen cuadrado debajo del coseno. Dejo el menos, dejo este menos con el coseno. Y aquí quedaría sen al cuadrado. Ya en este momento puedo hacer extremos por extremos y medios por medios. Me queda el límite cuando x tiende a 0. Sen cuadrado en el numerador. En el denominador me quedaría menos x coseno de x. Pero ese menos se lo vamos a pasar al numerador. Ahí nuevamente tengo la forma 0 entre 0. Nada más para ver. Sí, sí se puede aplicar. Una vez que lo tengo ahí, ¿verdad? Tengo la forma 0 entre 0. Y, ok, aquí entonces puedo aplicar nuevamente la regla de L'Hopital. Límite cuando x va para 0. Voy a derivarme al sen cuadrado en el numerador y voy a derivarme un producto en el denominador. Entonces vamos a hacer esas derivaciones. Aquí bajo el 2, le quito 1 a ese 2, pero la derivada del sen es el coseno. Regla de la cadena.
En el denominador tengo la derivada de un producto, entonces la derivada del x es 1, por el coseno es coseno. Mantengo el x y hago la derivada del coseno, pero la derivada del coseno es menos n. Teóricamente aquí ya no tiene por qué darme problemas si yo sustituyo la x por el 0. Entonces vamos a sustituirla. Sen de 0, perdón, es un por, no es un más. En el numerador es por coseno de 0. En el denominador sí es coseno de 0 más 0 por menos sen de 0. Vamos a ver qué nos da en la calculadora de valor numérico esa fracción. No me tiene que dar error ni me tiene que dar nada, porque apliqué dos veces. Sí, apliqué dos veces L'Hopital. Y ahí sí simplificó el problema. En teoría, vamos a ver si es cierto. Tengo la fracción y dice menos 2 por sen de 0 por coseno de 0. Bajamos. Coseno de 0 más 0 por menos sen de 0. Le damos el igual y vea que me dio 0. Exactamente, no me dio ningún problema en la calculadora. El resultado de ese límite es el número 0. Y para de contar. Empieza a ser una cosa espantosa. 0 por infinito. Pero después de aplicar la técnica de manera apropiada y aplicando L'Hopital de manera consecutiva, pues se obtuvo la respuesta que andábamos buscando. Ok, aquí hay una forma indeterminada, bastante bonita. Vieran que es muy linda. Esta forma indeterminada es 1 al infinito, infinito a la 0 y 0 a la 0. Para límites del tipo cuando x tiende a un a, de un f de x a la g de x, que lleguen a las formas 1 al infinito, infinito a la 0 o 0 a la 0, es posible emplear una linealización a partir de los logaritmos. Como se sigue, hacemos y igual a la expresión. Sacamos logaritmo natural a ambos lados. Por reglas de los logaritmos yo tengo derecho a bajar el exponente y multiplicarlo por el logaritmo natural. Una vez que lo tengo ahí, entonces devuelvo y hago e a la g de x logaritmo natural de f de x. Y límite cuando x tiende a la de y es cuando e tiende al límite cuando x tiende a del exponente g de x logaritmo natural de f de x. Siempre que esta expresión sea una función continua. ¿Okay? Método de solución. Hay que aplicar la transformación límite cuando x tiende a de f de x a la g de x e a la límite cuando x tiende a de g de x por el logaritmo natural del f de x. De modo que los cálculos se reducen a determinar j. Límite cuando x tiende a de g de x por el logaritmo natural de f de x. Y en caso de que exista este límite, el resultado del límite original pues es e a la j. Vamos a hacer un clásico en este ejercicio, en este tema. Este es un clásico de primera. Tenemos límite cuando x va para infinito de 1 más 1 entre x a la x. Esta cosa es indeterminada, es un 1 a la infinito. No sabemos qué da eso. Entonces hacemos y igual a 1 más 1 entre x a la x. Logaritmo natural de y, logaritmo natural de lo que está a la par.
tendríamos logaritmo natural de y bajo el x por aplicación de los logaritmos. Entonces simplemente y va a ser e a la x logaritmo natural de 1 más 1 entre x. Si ustedes notan, el límite lo tengo que calcular en esta forma. Entonces eso lo hago aquí por aparte. Este es el paso número 1. Entonces, para que no se confundan en los pasos. Segundo paso, entonces, nos calculamos ese límite que está ahí encerrado. Límite cuando x tiende a infinito de x logaritmo natural de 1 más 1 entre x. Ese producto es problemático, me da infinito por algo. Creo que es un infinito por 0, entonces tengo que transformarlo. Límite cuando x va para infinito, bajo el x como un menos 1. Esta x que está acá, la escribo a la menos 1, para no tener que hacer la derivada de la fracción, y aquí tenemos x a la menos 1. En este punto puedo aplicar L'Hopital, porque ya tengo la fracción. Tengo un infinito entre un infinito. Entonces límite cuando x tiende a infinito. Y voy a derivarme al numerador. Y me voy a derivar al denominador por aparte. Si hago eso, vean lo que me queda. Límite cuando tiende a infinito. Es el infinito al más infinito. El infinito es un más infinito, entonces no tiene signo. Entonces en el numerador tengo pues la derivada del logaritmo natural 1 entre el argumento por la derivada del argumento, pero la derivada del número 1 es 0, y voy a dejar sin calcular la derivada de x a la menos 1. ¿Por qué? Porque aquí tengo derivada de x a la menos 1. Tengo derecho a simplificar eso. Y me queda entonces que el límite cuando x tiende a infinito lo voy a calcular con 1 entre 1 más, y ahora sí pongo 1 entre x, para saber que si yo estoy en el infinito, esta forma me va a dar 0. Y si eso me da 0, me queda 1 entre 1, que es el número 1. Ah, caramba. Ya terminamos la segunda parte. Y aquí tenemos la segunda parte ya concluida. Ya con la segunda parte concluida, nada más de devolvernos.
Porque el límite me dio 1, pero ese límite ¿dónde está siendo calculado? Aquí. Entonces, ese y igual a eso, entonces va a ser simplemente el límite cuando x tiende a infinito de y, que eso era e al límite cuando x tiende a infinito de x, logaritmo natural de 1 más 1 entre x. Pero ese límite es el número 1. Entonces el límite cuando x tiende a infinito de y es e a 1, que es el número e. Pero ¿quién era y? Era esa forma. ¿Y quién era esa forma? La original. Esto es e. El número e calculado por medio de la regla del L'Hopital para exponentes, donde bajamos para ir simplificando y obtenemos los resultados apropiados. Y para contar. Ese cálculo hay que hacerlo alguna vez en la vida. Hoy lo hicimos. Y encontramos cuál era de dónde viene el número e. ¿Ok? Y este otro sigue la misma idea. Pero ahora con coseno. Entonces hacemos la misma cosa. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de un coseno de pi medios menos x a la x. Esto es un 0 a 0. Vamos a hacer y. Entonces parte 1. Vamos a hacer y a la expresión sin el límite. Y igual a coseno de pi medio menos x a la x. Voy a obtener logaritmos naturales, o voy a poner logaritmos naturales a ambos lados. Logaritmo natural de y igual al logaritmo natural del coseno de pi medio menos x a la x. Por propiedad de los logaritmos tengo derecho a bajar al exponente. Entonces quedaría x logaritmo natural del coseno de pi medios menos x. Entonces y va a ser e a la x logaritmo natural del coseno de pi medios menos x. Tengo que sacar límite a ambos lados. Límite cuando x va para, ¿cuál era el problemático aquí? 0 por la derecha. De y va a ser e a la límite cuando x tiende a 0 por la derecha de esa expresión x logaritmo natural del coseno de pi medios menos x. Y voy a centrar mi atención en obtener este límite. Esta es la parte 2. La parte 2 del cálculo. La parte 2 es obtener el límite cuando x va para 0 por la derecha de un x logaritmo natural de un coseno. Vamos a ver quién es el coseno de pi medio menos x. Nuevamente tengo una forma indeterminada
Pero recuerden que lo que no es el logaritmo natural es lo que va para el denominador. Logaritmo natural del coseno de pi medio menos x entre x a la menos 1. Ya aquí tengo derecho a aplicar al orbital. Voy a derivar al numerador y me voy a derivar al denominador. Aquí sí tengo que derivar al denominador porque no tengo la especie x a la menos 1 en el numerador. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha. La derivada del logaritmo natural es 1 entre el argumento, pero como no es x, tengo que derivar al coseno. La derivada del coseno es menos n. Por la derivada de lo que está dentro. La derivada del pi medio es 0, pero la derivada del 1 de la x es 1, pero con el menos se vuelve menos 1. Y entonces aquí tengo una gran ventaja. Estos dos negativos se están simplificando. En el denominador pues bajo el menos 1 y le quito 1 a ese menos 1. También puedo ir simplificando la procesión, porque aquí tengo un 1. Entonces voy a multiplicar horizontalmente para el numerador. Límite cuando x va para 0 por la derecha. Y tendríamos sen de pi medio menos x entre un coseno de pi medio menos x entre, y esta forma x a la menos 2 la paso al denominador en exponente negativo, entonces sería menos un medio menos 1 entre x al cuadrado. Ok, entonces aquí hacemos extremos por extremos y medios por medios. Ese menos 1 que está acá no puede quedar en el denominador, va a pasar para el numerador. Entonces al final el numerador siempre me quedó en negativo. Me queda límite cuando x va para 0 por la derecha de menos, y el numerador está conformado por un x al cuadrado sen de pi medio menos x, y en el denominador pues me está dando coseno de pi medio menos x. Desgraciadamente el coseno de pi medios es 0, con el x al cuadrado también es 0. Entonces tengo derecho nuevamente a aplicar la regla del orbital para poder encontrar ese valor límite. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Como este es un producto, la derivada del primer factor bajo el 2, le quito 1 a ese 2, mantengo al segundo factor sin derivar, menos, no puede ser más, menos, por la derivada del segundo factor, la derivada del sen es el coseno, por la derivada de lo que está dentro. La derivada del pi medio es 0, pero la derivada de la x es menos 1. Entonces aquí tengo una gran ventaja. Este menos con este menos van a simplificar y se van a convertir en más. En el denominador tengo la derivada del coseno, que sería menos en pi medio menos x, pero como no es una x, sino que es pi medio menos x, tengo que derivarlo. Por regla de la cadena, la derivada de pi medio es 0 y la derivada de la x es menos 1. Y aquí tengo esta gran ventaja. Este menos y este menos también se convierten en más. Entonces vamos a ir transformando esos signos para ver qué me va a la calculadora con esa expresión. Límite cuando x va para 0 por la derecha, menos 2x sen de pi medio menos x más un x al cuadrado por coseno de pi medio menos x entre un sen de pi medio menos x. En el denominador yo sé que eso no me da 0, porque el sen de pi medios es 1. Entonces vamos a sustituir. Menos 2 por 0
por sen de pi medios menos 0 más un 0 al cuadrado por coseno de pi medios menos 0, y en el denominador tengo la expresión sen de pi medios menos 0. Vamos a ver cuál es el valor numérico que se obtiene ahí. Límite cuando va para 0 por la derecha, y la calculadora nos va a ayudar a simplificar esa expresión. Aquí cerramos y tenemos aquí menos 2 por 0 por sen fracción chis pi medios menos 0. Cerramos. Más 0 al cuadrado por coseno fracción shift x10 a la x para que aparezca el pi, 2 menos el 0. Cerramos, bajamos y sería seno de la fracción pi medios menos el 0. Le damos el igual. Vean qué bonito, medio 0. Entonces el límite me está dando 0. Entonces si me devuelvo a la primera parte, vean que era e a ese límite. Eso es e a la 0. Eso es el número 1. Entonces quiere decir que este límite es el número 1. Que era lo que se buscaba. Poder encontrar una solución para esa expresión. Vamos a ver. Ok. Vamos a darle un toque más para que no me coincida con el siguiente ejercicio. Y este es un opcional. Muy lindo, por cierto. Porque es una escala, por decirlo así, en logarítmicas. Tenemos límite cuando x va para 0 del sen a la tan. Entonces voy a hacer y igual al sen a la tan. Logaritmo natural de y, logaritmo natural del sen a la tan. Por regla de logaritmos, pues tengo derecho a bajar al exponente tan para que me quede ya totalmente lineal la cosa. Y y sería e a la tan. Logaritmo natural del sen. El límite está en 0. Entonces tenemos límite cuando x va para 0 de y, de e al límite cuando x va para 0 de la tan. Y nos centramos en calcular este límite. Ok. Sería la etapa 2. Sería el límite cuando x va para 0 del tan de la tan por el logaritmo natural del sen. Transformemos en fracciones. Entonces sería el límite cuando x va para 0 del logaritmo entre la tan a la menos 1. En ese momento tengo derecho pues a obtener
por lo hospital el paso que sigue. Ese es el límite. Va para 0. La derivada del logaritmo es 1 entre el sen por la derivada del sen, que es el coseno. En el denominador tengo regla lacana, bajo el menos 1, le quito 1 a ese menos 1, se hace menos 2, pero tengo que derivar a la tan, que sería 60 al cuadrado. Y vean qué bonito, este ejercicio es súper interesante, porque aquí hago este por este, para obtener ese, sería coseno entre el sen. Y en el denominador pues voy a poner, bueno, menos secante al cuadrado entre tangente al cuadrado. Voy a hacer un primer toque, voy a hacer este por este y este por este. No, mira, utilice el mismo color, eso no se vale. No, mira, son el mismo color. Bueno, eso es más rojo. Entonces, si yo hago eso, vea que me queda en primera instancia tangente al cuadrado por el coseno. Y aquí sería menos. Bueno, ese menos no puede quedar acá. Entonces lo mandamos para el numerador, para que sea secante al cuadrado por el sen. Pero vamos a hacer otro toque Maguire, un toque malévolo. Y es que la tangente la vamos a reducir a términos de senos y cosenos. Tangente seno entre coseno. Como está el cuadrado, queda así el cuadrado. Por un coseno. En el denominador tengo 1 entre el coseno al cuadrado. Por un sen. Hagamos multiplicaciones horizontales. Y juntamos todos en una sola fracción para que vean la matazón que se hace. Límite cuando x va para 0, quedaría menos sen al cuadrado por coseno entre un coseno al cuadrado. Y en el denominador tengo sen de x y coseno al cuadrado. Aquí va a correr sangre. Vamos a hacer extremos por extremos, sin hacer mucha cosa de potencias. Simplemente vamos a juntarlos. Eso hace el límite cuando x va a 0 de menos sen al cuadrado por un coseno al cuadrado. Y en el denominador tengo un coseno al cuadrado por un sen. Y vean qué interesante. Los cosenos al cuadrado los puedo simplificar porque son exactamente iguales. Y un sen del numerador lo mato con el sen del denominador. Entonces en esa masacre me queda solamente el límite cuando x va para 0 de menos sen de x por el coseno de x. Sustituyendo la x por el 0 por el coseno de 0. Vamos a ver qué me da eso en la calculadora. Entonces hacemos entonces tendríamos menos
sin de 0 por coseno de 0. Uy, ese es un lindo 0. Este es el límite cuando x va para 0 de 0, que es un lindo 0. Ah, pero tengo que devolverme, porque esto era el límite cuando x va para 0 de y, de 1 a la 0. Nuevamente es el número 1, pero ese límite era este. Tenemos ahí al número 1 nuevamente como cálculo y como resultado. El ejemplo opcional. Y ahora sí viene el siguiente tema, que es muy bonito en la parte de derivación: los famosos puntos extremos de una función, los máximos y los mínimos absolutos. Una función f de x tiene un máximo absoluto en x igual a c1 si el f de c1 es mayor o igual al f de x para todo x en el dominio de las f, y el número de f de c1 se llama el valor máximo de f. Análogamente, decimos que la función f tiene un mínimo absoluto en x igual a c2 si f de c2 es menor o igual a f de x para todo x en el dominio de f, y el número de f de c2 se llama el valor mínimo de f. Máximos y mínimos relativos. Una función f de x tiene un máximo relativo en x igual a c1 si existe un intervalo cerrado i tal que c1 pertenece a ci y el f de c1 es mayor o igual a la f de x para todo x en i. Análogamente decimos que la función f tiene un mínimo relativo en x igual a c2 si existe un intervalo cerrado i tal que f de c2 es menor o igual a la f de x para todo x en i. Dice que esta situación puede ejemplificarse en la siguiente figura. Pi medios, 1 va a ser un máximo relativo aquí, y 3 pi medios menos 1 es un mínimo relativo acá. El intervalo en el que se evaluó la función fue de menos pi medios a 5 pi medios. Dice aquí la nota: los valores máximos y mínimos de una función en intervalo se denominan los valores extremos de la función en dicho intervalo. Y vamos a aplicar este teoremita de la parte teórica. Si una función f es contiene un intervalo cerrado a, b, entonces f alcanza un valor máximo y un valor mínimo en ese intervalo de a, b. ¿Y dónde vamos a encontrar los máximos y los mínimos? A través del punto crítico. ¿Quién es un punto crítico de una función f? Es un número en x igual a c, donde el dominio de la función en el dominio de la función tal que f' de c es igual a 0 o bien f' de c no existe. Los puntos críticos de una función son candidatos a ser máximos y o mínimos relativos. Entonces, extremos relativos a intervalos cerrados, vamos a hacer el ejemplo para que vean cómo funciona la caramba. Para que vean que es un tema muy bonito y muy lindo. Entonces vamos a hacer f de x igual a 2x a la 3 menos 5x al cuadrado menos 4x más 4. F'. Bajo el 3 lo multiplico por el 2, son 6, le quito 1 a ese 3. Bajo el 2 lo multiplico por el 5, son 10 y le quito 1 a ese 2. El x lo derivo, que eso sería un 1 por el 4 menos 4. Y la derivada del 4 es 0. Ah, ya tengo la derivada. Esta derivada le vamos a preguntar, mira, derivada, ¿cuándo sos 0? Y ella me va a contestar, cuando 6x al cuadrado menos 10x menos 4 es 0.
Uy, esa es una ecuación cuadrática que podemos realizar por medio de la calculadora. Hacemos entonces menú, signo negativo, 2, 2. Y ponemos 6 para el A, menos 10 para el B y menos 4 para el C. Le damos una solución, dice que una solución es el número 2. Y la otra solución dice que es menos un tercio. Pero también tengo que tomar en cuenta, como es un intervalo cerrado, al número 5 y al menos 5 y al 1. Entonces, candidatos a ser extremos. A ser extremos. Los ceros de la derivada y los extremos del intervalo, menos 5 y menos 5 y 1. ¿Quién los va a determinar? Pues la función. El f de x, 2x a la 3 menos 5x al cuadrado menos x más 4. Sustituyendo cada una de esas x por el valor numérico. Entonces f de 2 va a ser 2x a la 3, o sea, 2 por 2 a la 3, menos 5 por 2 a la 2, menos 4x, menos 4 por 2, más el número 4. Tengo que hacer el f de menos un tercio. 2 por menos un tercio a la 3, menos 5 por menos un tercio a la 2, menos 4 por menos un tercio, más el número 4. Tengo que hacer lo mismo con el menos 5. Entonces, f de menos 5, 2 por menos 5 a la 3, menos 5 por menos 5 a la 2, menos 4 por menos 5 más 4. Y el f de 1, 2 por 1 a la 3, menos 5 por 1 a la 2, menos 4 por 1 más 4. Lo que hago es poner eso en la calculadora para no tener que andar sustituyendo tanto número. Entonces voy a programar el polinomio. Voy a poner menú 1 para salirme de ahí. Y vamos a poner el polinomio 2 por alfa x a la 3 para iniciar de nuevo. 2 por alfa, paréntesis redondo, para que aparezca la x a la 3. Bajamos. Menos 5 por alfa para que aparezca la x a la 2. Menos 4 por alfa x más 4. Y le hacemos cal para el número 2 en primera instancia. Y dice que es menos 8. Entonces este primer resultado es menos 8. Par ordenado es 2, menos 8. Hacemos el cal. Pero ahora para la fracción menos un tercio.
un tercio. Hacemos igual, otro igual. 127 sobre 27. Bueno, esa fracción, como ustedes ven, no me dice nada. Tengo que pasarla a decimales. Pasando a decimales, dice que es 4,70. Sin embargo, el par ordenado es menos un tercio, 127 sobre 7. Ahora hacemos cal para menos 5. Menos 351. Par ordenado es menos 5, menos 351. Y hacemos lo mismo pero para el número 1. Cal para el número 1. Menos 3. Par ordenado es 1, menos 3. Ahora, si yo analizo entre los negativos, menos 8, menos 351 y menos 3, el que está más alejado del 0 es este de menos 351. Quiere decir que este punto es el mínimo relativo. Y como no hay ninguno en positivo, y el único positivo es este, 4,70, entonces quiere decir que este es mi máximo relativo. No puedo decir nada más. Ustedes vean que este es un tema muy bonito, es un tema que ya ahora sí, ¿para qué se aplica la derivada? Bueno, para hacer estos extremos. En donde hay también aplicaciones en la parte de la determinación de las velocidades de las carreteras y los grados de inclinación que debe tener la carretera para la velocidad que se espera que soporte cuando se le transita a ella. Para eso es que sirve esa parte de estas derivadas. El ejemplo 2.9 es otro caso de estos. Y es un clasicazo porque es con el sen que se trabaja. Entonces yo tengo aquí h de x igual al sen de x. Pero quiere que estudiemos de 0 a pi. Entonces, h'. La área del sen es el coseno. Vamos a preguntarle a h' cuándo es 0. Y voy a decirme cuando coseno de x es igual a 0. Entonces, aquí, bueno, hago coseno a la menos 1 de 0. Aquí me vuelo todo esto, aquí me vuelo todo esto. Y hacemos shift coseno del número 0. Vean pi medios. Ah, wow. Pi medios sí está en el intervalo. Pero tenemos algo que se llama
el círculo trigonométrico. Que está en un plano cartesiano. Y en el círculo trigonométrico pues funciona así. Los ángulos, estos cuadrantales son 0 grados, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi para el giro completo, o 360. La solución de la ecuación me está dando a pi medios. Pero dice que su contraparte, 3 pi medios, también me va a dar 0. Pero si yo me fijo, 3 pi medios no pertenece al intervalo del ejercicio de 0 a pi. Con eso ya tengo una gran salvada. Porque ya yo entonces trabajo los valores extremos. Con pi medios, que me dio directamente la ecuación. Con el número 0 y con el número pi, que son los extremos del intervalo. Donde yo voy simplemente a calcular el h de cada uno de ellos. H de pi medios, calculando sen de pi medios. Vamos a calcular el h de 0, sen de 0. Y el h de pi, calculando el sen de pi. Entonces hacemos sen de la fracción pi medios. Eso da el número 1. Entonces aquí tengo el par ordenado, pi medios, 1. Vamos a calcular entonces el sen de 0, que me da 0. Tengo el par ordenado, 0,0. Y vamos a calcular el sen de pi. Y me vuelve a dar 0. Entonces noten que tengo un único valor máximo aquí. Entonces este es mi máximo relativo. Pero me dieron dos valores mínimos. Entonces ellos son mis mínimos relativos. Y para de contar. Ahí no hay mucho por hacer. Y ahí clasificamos los valores extremos con evaluación directa en la función, en el intervalo cerrado. Vamos a ver si hay otro clasicazo de estos. Hay un opcional. Que podemos hacerlo aquí para que lo vean, que es bien bonito esto.
Ya sabemos entonces cuál es la mecánica. Agarro la función x a la 4 menos 6x al cuadrado y la derivo. Bajo el 4, le quito 1 a ese 4, bajo el 2, lo multiplico por el 6, le quito 1 a ese 2 y le pregunto a g' cuánto es 0. Entonces va a ser cuando 4x a la 3 menos 12x sean 0. Si no quiero trabajar con una de grado 3, simplemente factorizo. Yo sé que 4 y 12, su divisor común, el máximo, es el 4. X a la 3 y x a la 1 sería el x. Entonces 4 entre 4 es 1. A 3 le quito 2, a 3 le quito 1, me quedan 2. 12 lo divido por 4, son 3. A 1 le quito 1, es 0. Y me queda esta expresión. Entonces esto lo igualo a 0. Y x al cuadrado menos 3 también lo igualo a 0. Aquí simplemente la x me va a dar 0, porque si yo paso a dividir el 4 me queda 0. Y aquí esto me va a dar otras dos soluciones, porque esa es una cuadrática. Esa sí la puedo trabajar de manera pues directa y en la calco para no perder mucho. Menú, signo negativo, 2, 2. El a vale 1, mi b vale 0 y mi c vale menos 3. Dice que una solución es raíz cuadrada de 3. No me dice nada raíz cuadrada de 3. Vamos a verlo en decimales para ver si ellos están en el intervalo, ¿verdad? 1,73. Y pues la otra me dio menos raíz cuadrada de 3. Menos 1,73. Entonces yo me tengo que ir a fijarme en el intervalo de menos 1 a 2. Ok, este sí está en el intervalo de menos 1 a 2. Este también está en el intervalo de menos 1 a 2. Uy, para que tenga una gran salvada. Este no está en ese intervalo. Entonces, los valores extremos me los voy a calcular entonces con el x1, con el primer x1, raíz cuadrada de 3, y con los valores extremos, menos 1 y 2. Y hacemos el g de x. X a la 4 menos 6x cuadrado. Cero a la 4 menos 6 por 0 al cuadrado. Luego hacemos g de raíz cuadrada de 3 como raíz cuadrada de 3 a la 4 menos 6 por raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Aquí hacemos g de menos 1 menos 1 a la 4 menos 6 por menos 1 al cuadrado. Aquí hacemos g de 2 como 2 a la 4 menos 6 por 2 a la 2. Vamos a hacer el asunto nuevamente en la programación de la calcu para no tener que pasar por ahí. Bueno, hay que salir de aquí. Menú 1 para salirnos del modo cuadrático. Borramos y ponemos entonces alfa, paréntesis redondo a la 4. Nos bajamos. Menos 6 por 0 a la 2. No, menos 0 por, perdón. Es 6 alfa, paréntesis redondo, para que aparezca el x al cuadrado. Ahora si le hacemos cal para el número 0. Eso da 0. Entonces mi primer punto es 0,0. Vamos a hacer cal para la raíz cuadrada de 3. Cal para raíz cuadrada del número 3.
menos 9. Raíz cuadrada de 3, menos 9. Vamos a hacer el cal para el menos 1. Menos 5. Para ordenados menos 1, menos 5. Y hacemos el cal para el número 2. Menos 8. 2, menos 8. Bueno, entre los negativos, el rey es el 0. Entonces aquí tenemos al máximo relativo. Y entre los negativos, pues el que está más alejado del 0, que es en este caso sí el menos 9. Y entonces aquí tenemos a mi mínimo relativo. Pero ustedes me van a decir, profe, pero eso funciona cuando me dan un intervalo cerrado para poder analizar la función. ¿Qué pasa si me dan toda la función para analizarla en todo el dominio? Entonces aquí se viene la respuesta, algo que se llama el criterio de la enésima derivada para hallar extremos. Hasta este punto hemos desarrollado una introducción al análisis de extremos relativos a una función, ya sea con criterio dado o la gráfica de la misma. El criterio de la primera derivada nos dio una forma de averiguar si un punto crítico se alcanza en un máximo o un mínimo, o si no hay un extremo. Sin embargo, algunas veces se puede acudir a criterios alternativos que por su practicidad permiten hallar los extremos de la función de una manera más eficiente, sin acudir directamente a la primera derivada. Y es el famoso criterio de la enésima derivada para hallar extremos relativos. O sea, y un intervalo abierto. A pertenece al I. N es un número natural y tengo la función que va del intervalo a los números reales. Una función n debe ser derivable tal que posee un punto crítico en x igual a a. Si se satisface que f' de a, f segunda de a, f enésima de a son 0, pero la f enésima derivada es diferente de 0, entonces dice así: f no posee extremo relativo en a en caso de que n sea impar, pero f posee un máximo relativo en n igual a en caso de que la enésima derivada sea par y el resultado de evaluar esa enésima derivada sea menor que 0. O sea, si es negativo, el resultado es un máximo relativo. Y f posee un mínimo relativo en a en caso de que n sea par y la evaluación de esa enésima derivada sea positiva. Entonces, si es positiva, es un mínimo. Si es negativa, es un máximo. Observación: en la mayoría de los casos, el teorema se satisface para a n igual a 2. Por eso es que se denomina el criterio de la segunda derivada. Vamos a ver en el intervalo. Vea que aquí, en este ejemplo, no me dieron intervalo, solamente me dieron la función. Y me dicen, encuentren los extremos relativos de eso. Entonces vean cómo funciona esta carajada.
Entonces aquí tengo este f de x. Ah, caramba, está un poco atrasado esta cosa. Ok, tengo f de x igual a 2x a la 3 menos 17 en x al cuadrado más 40x menos 3. Entonces voy a calcularme el f'. Serían bajo el 3 lo multiplico por el 2, son 6, le quito 1 a ese 3. Bajo el 2 lo multiplico por el 17, 34 y le quito 1 a ese 2. La derivada de la x es 1, por el 40 son 40. Y la derivada del 3 es 0. Me calculo el f segunda. Entonces bajo el 2 lo multiplico por el 6, le quito 1 a ese 2. La derivada de la x es 1. Y la derivada del 40 es 0. Ah, caramba, ahí lo tenemos. Entonces, puntos críticos. Aquí ya no tenemos el intervalo. Entonces, preguntamos f' cuando es 0. Y me va a dar cuando 6x al cuadrado menos 34x más 40 sea igual a 0. Siempre y cuando eso tenga solución, ¿verdad? Vamos a ver si tiene solución en los números reales. Porque puede ser que no tenga solución. Como es una cuadrática, entonces nos vamos menú, signo negativo, 2, 2. Y hacemos 6 menos 34 y 40. Número 4 es 1. Y 5 tercios es el otro. Tengo que calcular sus imágenes en y. Entonces en la función original la sustituyo por cada uno de ellos. Entonces ya sabemos que eso hay que sustituirlo. Entonces voy a salirme de aquí, menú 1, y vamos a poner la función aquí en la calculadora para hacer la sustitución. Entonces 2 alfa paréntesis redondo a la 3 menos 17 alfa paréntesis redondo a la 2 más 40 alfa paréntesis redondo menos 3. Y hacemos cal para el número 4. Igual, otro igual, 13. Entonces el f de 4 es 13. Tengo este par ordenado, 4,13. Y hacemos cal para la fracción 5 tercios. El f de 5 tercios es 694 sobre 27. Pero aquí ya no tengo un intervalo para dónde compararlos. Entonces me voy a calcular f segunda. Entonces sustituyendo en f segunda. Tendríamos esta idea. Si x1 es igual a 4, voy a calcular f segunda del número 4. La forma 12 por 4 menos 34. Y si la x 5 tercios, la sustituyo también en f segunda.
Vamos a ver qué nos da esa cosa. Algo nos tiene que dar. Entonces hacemos 12 por 4 menos 34. Le damos el igual. 14. Él es un número positivo. Entonces estamos ante un mínimo. Este es un mínimo de la función. Y 12 por 5 tercios menos 34. Ponemos la fracción 5 tercios ahora. Menos 14. Estamos ante un máximo en la función. Y listo. Es lo único que podemos hacer. Vea que el criterio de la segunda derivada permite definir de una manera muy práctica, muy directa y muy clara y concisa la clasificación de los puntos en máximos y en mínimos, sin tener que pasar por el proceso de trabajar en un único intervalo, ¿verdad? Este ejemplo es un ejemplo en donde no donde el criterio no me va a definir absolutamente nada. Porque existen también esos casos, en donde hay funciones que son bien patéticas. Bueno, yo creo que vamos llegando hasta aquí con la clase porque ya el Teams se me pegó. Entonces iniciaríamos la clase en este ejercicio que quedamos acá. Voy a... De por sí tengo que pasar lista, entonces